Buenos días. Yo voy a hablarles sobre el poder de la especialización, aunque Dubé tocó unos puntos que yo también voy a tocar, pero más bien yo me voy ya por el área de las habilidades, porque a veces queremos especializarnos en algo y definitivamente somos mejor en otra cosa, ¿verdad? Y en eso es que me estoy basando. Tengo 25 años de experiencia en diseño gráfico. En realidad cumplo mañana 27 años, mañana día del diseñador. Comencé como haciendo de todo y poco a poco me fui, ¿verdad?, especializando en lo que hago hoy en día, que más adelante voy a profundizar. Tengo mi estudio creativo que se llama Unique, trabajo, ¿verdad?, por mi cuenta. Y me encanta, ¿verdad? Poder enseñar todo lo que sé y todo lo que he aprendido durante todas estas 2 décadas de diseño. Mi historia es la siguiente. Al principio, cuando hacía proyectos todoterreno, como digo yo, pues tenía muchos proyectos sin rumbo claro. Dejaba poco margen para poder aportar valor real con jornadas interminables. Es como mucho, yo veo mucho meme por ahí que los diseñadores se amanecen y yo pienso que cuando tú tienes mucha estructura y te especializas en algo, eso no sucede. O sea, yo no sé lo que es, yo después de las 5 de la tarde no estoy trabajando, así de simple. Me agotaba mucho por estar con procesos que no tenían definición, sensación de estancamiento profesional y especialmente económico. A estar diciendo que sí a todo, terminé quemándome, me costaba organizar mi tiempo, no tenía los procesos claros, no tenía horarios fijos, los clientes me escribían a cualquier hora, a veces un sábado, un domingo, y yo les respondía, y esos son límites que tú tienes que hacer como diseñador. Mi transición al branding sucede cuando fui contratada por una agencia de publicidad y en esa agencia de publicidad empecé a trabajar con marcas. Me asignaban trabajos donde ya había una identidad visual creada, ¿verdad? De este tipo de empresa. Yo tenía que tomar esos manuales de marca para poder desarrollar mi trabajo y eventualmente también comencé a hacer trabajos de branding desde cero con ellos y ahí fue que yo dije, esto es lo que realmente a mí me gusta. Así que redefiní mi enfoque, empecé a decir no a lo que no me sumaba y organicé mi servicio, creé mis procesos y afiné mi comunicación. Eso lo hice mientras todavía tenía mi trabajo a tiempo completo en la agencia de publicidad. Fui poco a poco, ¿verdad? Montando mi estudio creativo mientras trabajaba. Me rodeé de mucha inspiración, empecé a rodearme de diseñadores que ya llevaban un camino recorrido, o sea, eh, buscar, unirte, participar en grupos, conversaciones y en comunidades de diseñadores donde hay gente que siempre sabe más que uno. Yo tengo 25 años del diseño, pero hay gente que sabe más que yo, porque ya llevan mucho más tiempo o se han enfocado más, por yo estar atendiendo clientes, esta persona tomó más tiempo en enfocarse más, en aprender más y tiene, con esta era digital todo cambia a diario. Yo he tenido que ajustar de mis comienzos, que era en una tabla, incluso diseñando en una imprenta con las personas que trabajaban en las prensas. O sea, eso fue mi escuela hasta que llegué al área digital. O sea, yo comencé, o sea, yo tengo 2 transiciones en mi carrera como diseñadora y ahí fue que comencé a elevarme poco a poco. Invertí en mi crecimiento, me capacité, trabajé en mi marca personal, dediqué tiempo a desarrollar una metodología clara que pudiera aplicar a cada cliente. El panorama del diseño gráfico. Hoy en día un porcentaje altísimo de diseñadores trabajan de forma generalista, ofreciendo de todo sin especializarse, que ahí fue que, como les dije, yo comencé. Esta saturación hace que destacarse sea más difícil si no tienes un enfoque claro o una propuesta de valor diferenciada. Así que la oportunidad está en la especialización. Coloqué ese pulpo ahí porque así es que estamos nosotros en un principio haciendo de todo para todo el mundo, diferentes tipos de clientes. En el mercado de diseñadores gráficos que hacen un poco de todo, está muy saturado y eso lo vemos todos los días. Según datos de plataformas como Upwork y Fiverr,
Miles de diseñadores compiten por tarifas bajas. La saturación ha llevado a muchos diseñadores generalistas a cobrar tarifas muy bajas en plataformas freelance. Aquí es poner todo en oferta. Cierto diseñador y va a trabajar un flyer por $75, pues yo lo bajo a 70 porque estamos constantemente en esta competencia simplemente por atraer al cliente. Un diseñador generalista versus un especialista, pues tiene sus ventajas y desventajas. No estoy diciendo que especializarse, pues también tiene, ¿verdad? Sus procesos donde hay que trabajarlo. Cuando diseñamos de todo, la ventaja es que vamos a tener variedad de proyectos y más oportunidades cuando estamos iniciando. Y es en ese proceso donde vamos a ir descubriendo en qué realmente somos buenos. La desventaja es que hay mucha competencia por precio y los procesos son menos eficientes, o sea, no tenemos un control de nuestro tiempo. Un cliente nos contacta para hacer un trabajo y entonces usualmente el cliente viene con prisa, lo necesita para ayer. Y eso, ¿verdad? En un principio es bien difícil de manejar porque queremos, ¿verdad? Cumplir como diseñador, pero si estamos tomando muchos trabajos a la vez, nos vamos ¿verdad? A drenar. En el caso de especializarse, pues la ventaja es que vas a tener mayor reconocimiento porque te estás especializando en un área, ¿verdad? En específico. Vas a poder hacer proyectos de mayor valor y tus procesos van a estar más optimizados. La desventaja es que es un mercado potencial, pero es más reducido. No todo el mundo va a hacer un branding de cada 3 meses. O sea, es un camino que tienes que estructurarlo bien, porque como te dije, no todo el mundo necesita una identidad visual. Una vez está bien desarrollada y bien trabajada con un diseñador profesional, es bien poco probable que esa persona regrese a hacer un rebranding porque realmente no lo necesita porque tiene una estrategia detrás. Esta parte, como le estaba hablando, que ya tuve tocó ciertas áreas de, ¿verdad? Las especializaciones de diseño, de, ¿verdad? En el campo del diseño, pero yo me estoy aquí hablando un poquito más qué habilidad tú tienes que puede indicarte que vas a ser bueno en eso. La parte de ella fue un poco más práctica. Diseñador gráfico, o sea, todos somos diseñadores gráficos, independientemente de dónde nos especializamos, somos diseñadores gráficos, ¿verdad? Esa es como que la base. Las habilidades, capacidad de adaptarse a diferentes estilos visuales, gestión de proyectos variados a la vez y versatilidad para resolver problemas gráficos. Aquí es cuando hacemos de todo. En el diseño editorial, las habilidades que dominas la composición. Aquí hay algo bien interesante que me sucedió a mí cuando yo comencé a estudiar en la universidad. Yo estudié periodismo, redacción para los medios. Cuando estaba en el proceso que necesitaba unas prácticas y todo lo demás, yo trabajé en un periódico en Puerto Rico donde tenía que hacer una práctica. Cuando llegué allí, la persona ¿verdad? Que estaba a cargo de mí y de atender mi práctica, me dijo, tú eres buena en diseño editorial, eres muy buena en composición. Y eso a mí como que me trabajó y me dijo, tienes mucha habilidad porque no sigues en el diseño. Pero yo lo dejé ahí, me gradué de periodismo y él puso una semillita en mí y ahí fue que entonces me fui a estudiar diseño gráfico y entonces hice esa especialización allá. Diseño de tipografías. El diseño de tipografía es un mundo bien interesante también. Tienes que tener mucho conocimiento de la anatomía tipográfica, saber equilibrar proporciones, pesos y ritmos visuales en las letras. Y es bien interesante. Ellos tienen también sus propios programas de diseño, así como tenemos nosotros. Motion graphic, tienes que tener sentido del ritmo y el timing para que los movimientos sean fluidos y atractivos. Ve, yo le estoy hablando de las habilidades porque muchas veces en el principio le dije que a veces queremos hacer algo y en el trayecto es que nos damos cuenta que realmente somos buenos en tal cosa. Eso me sucedió a mí. Diseño web y de user interface y experience, pues sabemos que las diferencias entre ellos tres, que es verdad, entre crear el sitio web, otro crea el diseño visual de las pantallas, todo esto que tiene que ver con los botones y todo lo demás, y la experiencia del usuario. Tiene que tener conocimiento de diseño visual, comprensión básica de HTML y solucionar problemas de navegación o experiencia digital.
El diseño de empaque, este es un área también bien interesante, a mí me encanta. Tienes que tener pensamiento creativo para diseñar variedad de empaques y tienes que conocer, importante, tener conocimientos estructurales para llevar a cabo ese empaque. Recuerde que hacer empaque muchas veces puedes bajar un template o una plantilla de algún sitio web porque el cliente, mira, quiero esta caja, estos son los tamaños y te envía el template. Pero realmente donde tú te pules es cuando creas algo bien personalizado que no existe. Por ejemplo, quiero 10 por 5 por 8 esta caja. Ustedes trabajan en centímetros, ¿verdad? Yo en pulgadas. Y entonces, por eso esa parte estructural es bien, bien importante. Tienes que saber cómo cierra esa caja, que todo caiga bien, que nada se corte. Tienes que tener conocimiento, obviamente, en branding para poder aplicar la identidad de marca de esa, ¿verdad? Ese empaque que vas a trabajar para esa persona. Animación, tienes que tener dominio de los principios básicos de la animación, sentido del timing y del movimiento y capacidad para trabajar en equipo. ¿Por qué capacidad para trabajar en equipo? A diferencia de otras especializaciones de diseño, en animación muchas veces podemos estar trabajando con personas que ya tienen un branding realizado, tienen un concepto de cómo quiere que, ¿verdad?, salga su proyecto y tienes que tener constantes reuniones con esa persona para poder llevar a cabo esa animación con las instrucciones que te dan. La ilustración, pues debes de tener dominio del dibujo, ¿verdad? Tanto tradicional como digital. Yo he visto mucho ahora, mucho diseñador que está en esta área de ilustración, que también hace de todo, porque dentro de la especialización también hay diseñadores que yo le he visto, por ejemplo, en el caso mío que es de branding, he visto muchas personas que ilustran, hacen packaging ¿verdad? Dentro del mismo branding quieren seguir abarcando otra área. En el caso mío, yo sé dónde realmente yo tengo dominio y si yo necesito una ilustración específica que yo sé que ese estilo yo no lo domino, yo contrato a un ilustrador. Eso es lo, ¿verdad? Lo que yo hago porque también tienes que reconocer y no querer abarcar todo. Tienes que tener capacidad de interpretar los briefings y los conceptos. Aquí está, este es el área mía, diseño de identidad y de branding. Tienes que tener pensamiento estratégico, comprensión de las audiencias de tu cliente y es un storytelling visual. Crear identidades visuales, visuales de marca es bien interesante porque cuando vienes desde cero, por eso fue que a mí me gustó mucho este campo porque es dar vida a esa visión del cliente, ¿verdad? Y tienes que trabajar desde el pensamiento estratégico, tienes que hacer investigación, o sea, tiene unos procesos que no tiene un diseñador gráfico, ¿verdad? Que hace de todo, que por ejemplo un cliente lo contacta, tengo una actividad, necesito estas piezas de diseño. Y posiblemente tú le puedas preguntar cuáles son los colores que utiliza, cuál es tu logo, y tú lo que haces una composición y se lo entrega. En este caso no, esto es crearlo desde cero, por eso es que a mí me gusta mucho. Los beneficios de la especialización es diferenciación, te vas a diferenciar de otros diseñadores. Los diseñadores especializados cobran en promedio de un 30 a un 50% más. Tienes una propuesta de valor única. El posicionamiento como referente en tu campo específico, ¿verdad? Te va a ayudar y tienes atracción de mejores clientes. ¿Cómo puedes identificar tu especialización? Pues aquí hay tres áreas que debes de, ¿verdad?, de analizar, que son tus habilidades, cuáles son tus intereses personales, qué es lo que te apasiona, y las necesidades del mercado, o sea, qué es lo que tiene demanda. Esto es un ejemplo en el caso de cómo saber si te puedes especializar en branding, pues en las habilidades, eres bueno creando conceptos visuales sólidos y tienes visión estratégica para darle dirección a una marca. Las pasiones, pues te gusta trabajar con negocios, contar historias de marcas y ver cómo una identidad gráfica cobra vida. Y las necesidades, cada vez
hay más negocios que están buscando diferenciarse en mercados saturados y necesitan más que un logo, necesitan una identidad de marca completa. La identidad de marca viene desde, ¿verdad? Esa personalidad que va a tener la marca, la voz de la marca, todo tiene que ir en coherencia. Otro ejemplo que estoy dando aquí en web design, las habilidades, tienes facilidad para la arquitectura visual y conocimientos de códigos. Tus pasiones, pues te fascina la interacción digital y experiencias en línea e innovadoras. Y las necesidades, pues que hay alta demanda de sitios web accesibles, rápidos y optimizados para móviles, por ejemplo. Estos son ejercicios prácticos de, ¿verdad? Puedes hacer como un mapa de habilidades, enumera todas las habilidades técnicas que tú posees, clasifícalas en nivel de dominio, si estás comenzando, si ya lo dominas, si piensas que ya eres un experto y lo dominas muy fácilmente, y identificar aquellas donde destacas naturalmente. Como le estaba hablando ahorita, hay veces que muchas veces hay personas externas son las que nos dicen, tú eres buena en tal cosa porque lo están viendo y uno no lo está viendo. A mí me sucedió eso. Otro de los ejercicios que puedes hacer es revisa tus últimos 10 proyectos y los vas a clasificar. El nivel de disfrute durante el proceso. O sea, si cuando fuiste a trabajar te entusiasmaste o haces como yo, que puse mis audífonos, mi música y me envolví tanto en el trabajo que las horas pasaron y lo disfruté. O mira cómo a veces llegamos, ay, ahora tengo que trabajar con este cliente, ay, eso es un indicador, eso es un indicador. Pues parece simple, pero lo es. El resultado final y la satisfacción personal es ese trabajo que tú quieres compartir en tus redes, en tu portafolio, porque realmente quedó un trabajo bien hecho y esa es la satisfacción que tiene. El feedback recibido del cliente es bien importante. Yo tengo una cliente que, por ejemplo, me dijo, yo le puedo enseñar lo que tú me creaste, un concepto de logo, a mi esposo, a una colega, y yo le dije, pues sí, porque siempre es bueno, aunque no puedes enseñárselo a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene el mismo pensamiento, ¿verdad? Eh, eh, sí es importante porque cuando tú recibes ese feedback, tú sabes que estás haciendo un buen trabajo. Cuando te empiezan a hacer un cambio tras otro, tienes que analizar qué es lo que está pasando. Busca patrones en los proyectos mejor valorados. De todos esos trabajos que tienes, busca los patrones, qué estilo es lo que tú realmente te estás inclinando. Porque aunque yo sea diseñadora de branding, yo también tengo mi fuerte. No necesariamente yo puedo trabajar para todas las industrias. En este caso, yo trabajo con hombres, con mujeres, diferentes industrias, pero hay unas que me dan un poco más trabajo de otra y eso lo tienes que identificar también por eso. Por ejemplo, en Estados Unidos se ve mucho, pero mucho especializaciones dentro del branding. Hay personas, por ejemplo, mi estilo es más minimalista, más limpio, ese es mi estilo. Yo tengo una diseñadora que colabora conmigo muchas veces, su trabajo es totalmente colorido, bien bold, bien intenso. Por ejemplo, cuando yo tengo una marca quizás que sea de vamos a poner por ejemplo un restaurante de sushi con muchos colores, posiblemente yo la contacte a ella para que me haga ese tipo de trabajo porque ella, ese es su fuerte. Lo mío tiende a ser más minimalista. Y uno tiene que aprender a reconocer eso y no querer acaparar porque en la medida que tú puedas colaborar con otros diseñadores es bueno para ti. Por ejemplo, también la ilustración sencilla yo la puedo trabajar cuando son cosas más complicadas o tienen mayor exigencia, pues mi deber es, si yo quiero hacer un buen trabajo y entregar un buen trabajo, contratar a un ilustrador o por lo menos, ¿verdad? Consultarle. Una de las reflexiones finales que le quiero dejar es especializarse no significa limitarse, es invertir dónde está tu energía creativa para maximizar su impacto. Especializarse no es voy a tener menos trabajo, no, todo lo contrario. El cliente que te está mirando prefiere a alguien que esté, por decirlo así, más experto en esa área. La transición del diseñador gráfico, todoterreno, como yo le llamo, a un especialista no ocurre de la noche a la mañana. Es atreverse a seguir lo que realmente te apasiona y eres bueno.